Bueno, hasteko be eskerdia gaur ona etortzeatik daukagun eguraldiarekin. Ni Bilbotik natorrela bildurgintzan hasteko heltzeko murik edukiko neban, eta hemen ia inor egongo tezan, ez? Ikusten dut gela jendez gainezka, eta hori nahiko positiboa da bintzat, ez? Para empezar a agradeceros el haber venido en esta mañana tan bonita a pasar calor aquí en esta sala. Y bueno, yo lo que os voy a contar un poco es ver de contextualizar qué es lo que ha pasado hasta ahora en Araba con respecto a los hidrocarburos, por qué se han hecho tantas prospecciones, porque realmente en este territorio es verdad que hasta la década de los 60 se ha perforado bastante en busca de hidrocarburos, de petróleo y de gas, y ver un poco cuál es la justificación y ver qué es lo que está pasando ahora. Y de alguna manera, porque ahora llegamos a el fracking y a intentar explotar el gas de esta forma. Entonces, bueno, para situarnos un poco, hay que decir que ya desde hace, pues bueno, casi de toda la vida, o de toda la historia, en Álava ha habido bastantes evidencias superficiales. Normalmente lo que aparece en superficie es el asfalto, o sea, es un petróleo ya muy espeso, pero eso suele ser indicador de que en subsuelo puede haber o puede haber habido algún tipo de hidrocarburo. Ahí aparecen unos cuantos, pues la Gran, Maestu, Peñacerrada, Bernedo, y pongo puntos suspensivos porque ha habido bastantes, de hecho, bastantes explotaciones también mineras de asfaltos. Hay que decir también que Álava tiene un poco el hito de haber tenido el primer sondeo en busca de hidrocarburos, que se hizo en Agurain en 1911, y pues bueno, también para justificar un poco qué es lo que pasa, contaros muy rápidamente cómo se genera este hidrocarburo. Cuando hablamos de hidrocarburos es por englobar petróleo y gas natural, porque tanto en el origen como muchas veces cuando se encuentran en subsuelo vienen asociados. Aparecen. El origen, pues bueno, viene de un depósito de plancton en lo que es una zona, una cuenca marina poco profunda, que se va sedimentando, se van poniendo capas de otros materiales encima, eso va hundiéndose de alguna manera y por la presión y la temperatura se va descomponiendo ese material orgánico que teníamos ahí y va generando otra serie de compuestos orgánicos, normalmente más ligeros, que bueno, pueden ir hacia la fracción líquida, que es el petróleo, o hacia la fracción gas, que es el gas natural. Esa roca donde se genera el petróleo se llama roca madre. Lo que sucede en muchas ocasiones es que normalmente el tipo de roca la que estamos teniendo en estas condiciones suele ser una roca que son, bueno, se le llaman muchas veces arcillas, luquitas, que luego posteriormente da lugar a pizarras. Y es una roca que es bastante poco porosa y entonces por la presión que se está ejerciendo por toda la capa superior llega un momento en que por fracturas o bien lateralmente escapa de la zona en la que está y llega a zonas que tienen mayor porosidad y mayor, digamos, el hidrocarburo se encuentra más cómodo, por decirlo así. Entonces tendríamos lo que se llama roca almacén y por encima la roca que hace que en algún momento ese movimiento se detenga, que es la roca sello. Bien, aquí por aclarar cosas, porque yo he escuchado pues, a consejeros y viceconsejeros y directores del EVE decir cosas divertidas, el gas natural y el petróleo nunca están en una gran gruta subterránea, ahí cómodamente formando una especie de lago. La roca almacén más habitual, en torno a un 60% de los yacimientos que se están explotando en el mundo, es una arenisca. Y el gas o el petróleo está en los poros de esa arenisca. La siguiente, en torno a pues prácticamente un 39%, por dejar un 1%, son calizas. Es verdad que en las calizas puede haber algunas grutas, pero son muy pocas. Realmente lo que está es en los poros de calizas porosas. Entonces no pensemos que vamos a pinchar en un gran hueco y ahí empezamos a chupar. Está mezclada con la roca. Bueno, viendo esto un poco el origen de los hidrocarburos, lo que sabemos es que necesitamos una zona que sea una cuenca marina, somera, que no sea muy profunda, donde se vayan depositando estas arcillas que van a arrastrar también pues, microorganismos de distinta índole.
Si analizamos un poco lo que tenemos en la época pues tanto del Jurásico como el Cretácico, que es un poco, pues prácticamente el 100% de los almacenes de los yacimientos que están perforando ahora son de esta época, lo que vemos son dos cosas. A escala planetaria, tenemos los planetas, anda que estoy bien, los continentes unidos en dos macrocontinentes, y entre ellos hay un mar con una corriente bastante fuerte, y pues bueno, lo que vemos es que los yacimientos de petróleo más importantes, tenemos toda la cuenca del Golfo de México, tenemos por aquí toda Arabia, y vemos que la posición, digamos, de la península estaría aquí plegada todavía, forma una especie de microcorriente, por lo cual podríamos pensar que esos mismos materiales que son arrastrados y que han producido grandes yacimientos de petróleo en otras zonas, también aquí estamos en una situación climatológica muy parecida. Además, si analizamos ya la zona más concreta, que es ese mapa de Euskadi un poco extraño que aparece ahí, eso es Euskadi en el Cretácico. Lo que se está perforando y lo que se está buscando en todo momento, lo que está produciendo ahora mismo, o donde se han encontrado, digamos, algún tipo de indicios de gas, en Álava ha sido siempre Cretácico. Y en el Cretácico lo que vemos es que tenemos precisamente una cuenca bastante somera. Tenemos por aquí una especie de plataforma continental, tenemos ahí todos los arrecifes que forman la zona de Lamboto y demás, y bueno, ahí no aparece porque va creciendo un poco más tarde todo lo que son la Sierra de Urbasa, etc. Pero tendríamos un poco toda esta zona, digamos, una cuenca doble donde los materiales se pueden ir sedimentando. Entonces esto es lo que hace que desde... hay que decir que los primeros sondeos de la década de 1910-1920 todavía no se sabía, no se conocía mucho la situación paleográfica de Euskadi, pero sí que posteriormente, ya a partir de la década de los 40, Álava era un poco territorio de prospección. Este es el mapa de sondeos realizados en esta zona. Si os fijáis, hay unos cuantos. Yo tengo enumerados 60, pero además de los enumerados que tengo, pues tengo algunos que empiezan pues por el número 3, o sea, ha habido un número 1 y un número 2 que no aparecen, digamos, cartografiados en ningún lado. Entonces tenemos en estos momentos más de 60 sondeos perforados, solo en Álava. Esto es solo en Álava, hay que decir que Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra también se ha perforado algo, pero relativamente poco. Básicamente se han centrado ahí, se han centrado en dos zonas un poco peculiares. Una es el Diapiro, no me voy a meter mucho en ello, sobre todo se ha estudiado el de Orduña. Se ha hecho alguna prospección en la zona de Treviño, parece que no me va a salir ahora, sí. También en busca de gas, pero bueno, es un tipo de gas y de formación bastante distinta, que no es lo que se está buscando en estos momentos en el permiso de nada. Y por otro lado, en una serie de formaciones del Cretácico, pues que bueno, se llama formación de Gárate, las alternancias del Cenomaniense y la formación Balmaseda. Sobre todo esta última parece que es la que tiene más potencial. Como conclusiones, pues hay gas en Álava. De esos 60 sondeos perforados, la mayoría no han dado indicios. Ha habido indicios de gas, pues no llegan a 15, y de ellos varios son relacionados con el Diapiro. Pero hay estas formaciones últimas que he dicho, sí que tienen indicios y tienen una tipología bastante peculiar que hace pensar que pueden ser explotables de alguna manera. ¿Qué tenemos de curiosidad con respecto a estas formaciones? Bueno, para empezar, son formaciones de baja porosidad, pero aquí hay que explicar un poco los dos esquemitas que están ahí. La porosidad es el número de agujeros que tenemos dentro de la roca. Tanto el gas como el petróleo se van a almacenar en esos agujeros, y por lo tanto lo que nos da es un porcentaje del total de roca que tengo, qué volumen de gas, en este caso, que es lo que estamos mirando, qué volumen de gas tengo yo ahí dentro. Pero a mí no me sirve de nada tener poros si tengo poros como aparecen en el esquema de arriba, que no están conectados entre sí. Tiene que haber una conexión. Entonces, curiosamente, esta definición de porosidad y de la permeabilidad, que es lo que aparece abajo, que ya hay unas conexiones entre ellos,
En las formaciones que nos interesan, sobre todo en la formación Balmaseda, está un poquito invertida. El gas aparece en las fracturas. Es una roca muy poco porosa y el gas está almacenado en fracturas. Es un tipo de roca, son unas pizarras con unas vetas de arenisca intercalada, que además la podemos ver en la autopista cuando pasamos, pues desde aquí bajamos al Tuve y nos acercamos a Orozco. Antes de llegar a Orozco, toda la formación que vamos cortando, todo eso es la formación Balmaseda. Y ahí podemos ver que toda la parte de pizarra está ya de por sí muy fracturada. Esto tiene su importancia. Estando el gas en las fracturas, que digamos que es el esquema ideal para la permeabilidad, las fracturas son microfracturas y por lo tanto ofrecen mucha resistencia al paso del gas. Y esto lo que conlleva es que la capacidad o la velocidad a la que yo puedo extraer gas de la formación es bastante baja. Claro, si yo tengo un pozo de gas y estoy extrayendo gas, pero lo que yo puedo vender de gas, porque está saliendo muy lento, es bastante menos que lo que yo tengo de costes de mantenimiento, pues el pozo no es rentable. Y eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, bueno, quitando el caso concreto de lo que llaman Campo Castillo, que bueno, yo llamarle Campo Castillo y hacer este dibujo a mí me parece una absoluta osadía, pero bueno, la formación Armentia, o sea, el pozo Armentia 1, que es en el que yo estuve trabajando y que conozco bastante, pues no produjo realmente, donde más produjo no era de donde produjeron Castillo 1 y Castillo 2. Entonces, bueno, pues nos han hecho aquí el esquema, nos lo han puesto muy bonito, pero aquí si os fijáis, la fuente es de Hidrocarburos de Euskadi, de, digamos, la empresa pública perteneciente al ente vasco de la energía, que tiene solicitados los permisos ahora mismo en Álava y que fue la que estuvo llevando la producción del pozo Armentia 1. La producción acumulada de todo el campo, aquí realmente estuvieron produciendo Castillo 1, Castillo 2 y Armentia 1, acumulado 52,8 millones de metros cúbicos. Esto luego para que relacionemos con esos DCMs que nos han dado, que también ahí nos han hecho una pequeña trampa, pero bueno. Eso es lo que ha habido hasta ahora. Bueno, también por comentaros, ya que lo he dicho, hasta Castillo 1 y Castillo 2 no fueron hasta muy abajo y estaban realmente produciendo de estas formaciones que aparecen aquí, de Gárate, Castillo 1, sí, Castillo 1 de Gárate y del Cenomanense, y Castillo 2, por un pequeño problemita que tuvieron con la formación subijana, curiosamente, luego lo cuento, estuvo produciendo solo del Cenomanense. No llegaron a la formación Balmaseda. La formación Balmaseda fue perforada por el pozo ya Armentia 1. Por situarnos también, que no he dicho, Castillo estuvo produciendo década de los 60 y mediados de los 70. Armentia se perfora en el 97 y empieza la producción en el 2000 y está hasta el 2000. Yo lo dejé cuando ya estaba empezando a renquear, pues estuvo hasta el 2003-2004. No puedo dar exactamente la fecha porque hubo ahí un final un poquito que iban abriendo y cerrando continuamente. Entonces, bueno, tampoco está muy claro. Ahora mismo lo que tenemos, pues bueno, se han dado cuenta de que esas formaciones superiores que estuvieron produciendo Castillo 1 y Castillo 2 son formaciones relativamente interesantes y que sobre todo la formación Balmaseda tiene mucho potencial. Entonces se ha vuelto a pedir una serie de permisos que se han pedido como permisos de exploración o de investigación. Esto tiene también su interés. Y se ha anunciado que va a haber una producción de 184 BCM, billones de normal metros cúbicos. Antes íbamos a 52,8 millones, ahora nos han puesto una B, pero esa B es un billón americano. Ya sabéis que son 1000 millones en lugar de un billón, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 184.000 frente a los 53 que se produjo antes en la zona. Bastante ambicioso, hay que decirlo. ¿Por qué digo también, he comentado que tiene su historia, lo de que lo hayan pedido como permiso de exploración? Un permiso de exploración normalmente se pide cuando no tienes seguridad de que en el subsuelo lo que hay sea aprovechable. Sabemos que en el subsuelo hay gas, sabemos que es aprovechable. La duda que nos puede entrar es, en todo caso, si el método de fracking, que es lo que están proponiendo ahora, va a servir o no para esa formación.
Bien, si tú vas a un permiso de exploración para probar si el fracking es posible o no, lo que haces es perforar un pozo, perforar dos, no proponer 16. El pozo Armentia 1 estuvo produciendo durante, ya digo, casi 4 años con una licencia de exploración en lugar de producción. Y eso a nivel de impuestos es muy importante. La tasa que tienes que pagar es muchísimo. Entonces aquí también estamos hablando de una empresa que pertenece al gobierno vasco que está incluso incumpliendo en cosas que entran ya en la duda de la legalidad o por lo menos de la ética. Bien, bueno, entonces, como estábamos diciendo, estamos en una situación de que sabemos que hay gas, sabemos que ese gas además somos más o menos capaces de perforar y de llegar al gas, y la duda es si esa baja permeabilidad que tiene la roca nos va a hacer que el pozo sea rentable o no. Bien, en todo esto nos encontramos con una técnica que la verdad es que lleva años ya siendo implementada. Lo que pasa es que cada X tiempo, como todas las tecnologías, va teniendo sus mejoras, que es la fracturación hidráulica. Muchas veces en el mundo del petróleo se habla de estimulación también, porque bueno, la estimulación es un campo bastante completo de todo lo que es la perforación. No solo está la fracturación hidráulica y otros métodos de mejorar, digamos, la productividad de la formación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Para empezar, hacemos un sondeo desviado. Un sondeo desviado es un poco lo que aparece ahí. Lo que hacemos es un sondeo vertical, más o menos vertical, nunca son verticales. Realmente lo que es una especie de sacacorchos, como va haciendo una especie de hélice. Y llegamos a un punto en el que empezamos a desviarlo y tiramos hacia el horizontal. No tenemos por qué hacerlo directamente horizontal, muchas veces se hace sin más con una pendiente relativamente baja. Y de esta manera lo que hacemos es, de toda la formación que hemos pinchado, si nosotros tenemos una capa así, en lugar de hacer solo un agujero así, lo hacemos desviado y conectamos con mayor superficie. Esa es la idea inicial. Bien, esto ya se hizo en los pozos Armentia 1 y 2. En el pozo Armentia, realmente, que a veces se habla de 1 y 2, tiene un vertical y luego dos desviados. Por situarnos, el pozo Armentia, como supongo que todos conocéis el Hotel Ruta de Europa, Armentia está detrás del Ruta de Europa y uno de los sondeos desviados está el final de ese sondeo justo debajo del Hotel Ruta de Europa. Lo que pasa es que a 3.000 metros de profundidad. Todo esto también para que nos demos cuenta de las dimensiones. El tramo ese vertical pues, tiene fácilmente 2-3 kilómetros de tubería y luego puede entrar en la formación 1 kilómetro sin ningún problema. Bien, una vez que hemos llegado ahí a la formación, lo que hacemos es romper la roca. ¿Y cómo la rompemos? Pues lo que hacemos es meter agua a alta presión. Agua a alta presión, que además por facilitarlo se le añaden una serie de aditivos, que supongo que luego nos van a comentar algo de los aditivos y demás. No me voy a meter mucho en ello. Uno de los básicos es, no me sirve de nada romper la roca si luego cuando yo retire el agua, cuando el agua se retire, las grietas se vuelven a cerrar, entonces se meten una serie de áridos para mantener la roca abierta y luego otra serie de pues, ácidos y de compuestos que entre comillas facilitan la ruptura de la roca. Por hacernos idea de presiones, el gas en subsuelo, en la formación Balmaseda, está entre 400 y 600 atmósferas. Lo que quiere decir que para romper la roca, si el gas que está dentro está a 400 atmósferas sin ningún problema, pues tengo que inyectar agua a 600, a 800, a 1000 atmósferas. Es decir, 1000 veces la presión de la atmósfera. Bien, esto es en principio la teoría. Los objetivos: al fracturar la roca va a haber más permeabilidad y por lo tanto vamos a tener mayor velocidad de extracción. Y entonces ya el balance económico del que hablaba antes entre los ingresos que yo obtengo por la venta del gas, por un lado, y por otro lado, el coste de mantenimiento de la instalación, pues empiezo a tener un balance positivo. Hay un objetivo secundario, pero este solo ocurre en cierto tipo de formaciones y en esta, en principio, no parece que va a ser, es que nos permite llegar a drenar un mayor radio de la formación.
Aquí no creo, porque eso suele ser cuando hay trampas, cuando hay fallas y demás que rompen un poco la formación, y entonces al abrir una pieza pues puedes conectar con otra zona. Problema que tenemos, seguimos hablando de formaciones de baja permeabilidad y por lo tanto solo vamos a llegar a extraer el gas de la zona que hemos roto. Entonces tenemos que ir, vamos a radios relativamente cortos de aprovechamiento, que pueden estar en torno a 500, 800 metros, y por lo tanto, si yo lo que quiero es aprovechar todo bien y obtener esos 184 BCM que me han vendido, tengo que poner un montón de pozos. Bueno, ya hay un esquema, creo que por ahí antes he visto que había fotos de la zona de Texas, que es un poquito bastante bruto ver pozos perforados cada 2-3 kilómetros, tienes uno, otro, tiene un impacto visual bastante fuerte la situación también. Mis dudas con respecto al fracking en este caso concreto, si la idea es aumentar la permeabilidad creando fracturas en una formación que ya está fracturada, pues no sé yo qué es lo que van a hacer. O sea, es un tipo de aprovechamiento que viene muy bien cuando tienes una roca con poca porosidad, pero cierta porosidad y muy poco fracturada. Y además aquí tenemos el problema de que hay intercaladas una arenisca que ya está bastante ya sedimentada, es muy compacta, es muy dura. Yo no sé qué va a pasar con esa arenisca. Bueno, desde esta perspectiva, pues entiendo que tengan sus dudas y que hayan pedido un permiso de exploración para producir en 16 pozos. Bien, riesgos del fracking, unos cuantos. Yo lo que he hecho ha sido recopilar un poco lo que hay recogido en literatura y hacerme una idea de esto puede pasar o no puede pasar aquí en Araba, conociendo la situación de las formaciones que estamos queriendo aprovechar y también de la propia geografía y demás. Para empezar, riesgos inherentes a la perforación de pozos de gas. Vamos a perforar un pozo de gas, luego todos los riesgos que tiene un pozo de gas los vamos a tener. Y en concreto aquí, en Araba, siempre que ha habido un pozo de gas y siempre que ha encontrado gas, ha habido problemas. Se quiso hacer fracturación hidráulica con el pozo Armentia y no se pudo porque cuando se estaba terminando la perforación, la formación se cayó, digamos, atrapó la tubería de perforación y la tubería de perforación se quedó allí. Con esa tubería no puedes hacer fracturación hidráulica. De hecho, estuvimos produciendo a través de la tubería de perforación, que es algo bastante, bueno, iba a decir no muy habitual, no es lo deseable. Es una cosa que se hace con cierta frecuencia cuando se te queda atrapada la sarta de perforación, pero en este caso no se pudo hacer por ese mismo motivo. Pero ha habido problemas de explosiones, ha habido problemas de escapes, ha habido problemas ha habido problemas con la subijana, que luego lo comento cuando tengo aquí el siguiente punto, que es contaminación acuática. Problemas ha habido siempre. Son unos pozos, la formación que se quiere perforar es una formación que es bastante poco consistente y tú estás haciendo un agujero y llega un momento en que las paredes se te caen encima de la sarta, eso puede romper, el gas se puede escapar por algún lado. Ha habido siempre muchos problemas. Luego tenemos, pues como digo, contaminación acuática, posibles escapes, riesgos químicos de los aditivos, terremotos y, pues bueno, también hay que mencionar el efecto invernadero del tipo de gas que se va a producir. Contaminación acuática. ¿Cuál es el riesgo? Pues, en muchas ocasiones lo que tenemos es un acuífero, en este caso tenemos un acuífero, tenemos la formación subijana y lo que puede ocurrir es que durante el riesgo más habitual que podemos tener es que durante la fracturación hidráulica parte de las grietas que abrimos se abran tanto camino que lleguen hasta la formación que tenemos como acuífero y entonces el gas se conecta con esa formación. En principio, si lo que vamos a ir es a producir o a fracturar solo la formación Balmaseda, no habría mucho problema. No hay mucho problema porque en medio tenemos otras dos etapas geológicas, tenemos, pues dependiendo un poco de la profundidad, entre 1 y 2 kilómetros de distancia. Sería un poquito complicado, pero el riesgo existe. El riesgo existe, y digo que existe porque ahí pongo así como un poquito en cursiva el Castillo 2. ¿Qué pasó en Castillo 2? Bueno, pues en Castillo 2, como en Castillo 1 habían tenido un problema bastante fuerte, que luego lo voy a comentar en el siguiente caso, ya habían un poco mirado cómo era la formación y demás, y entonces usaron un tipo de lodo que luego tenían que limpiar con ácido,
usaron tanto ácido, estos producían, para que nos hagamos una idea, está la subijana, hay una capa intermedia, que puede tener entre unos 500 metros, y luego está las calizas de la Gárate. Bien, pues en la Gárate es donde inyectaron el ácido, se les escapó el ácido llegó hasta el acuífero de la Subijana, con lo cual se contaminó el acuífero de la Subijana durante un tiempo, y además de eso se puso en contacto la formación subijana con la formación Gárate, que tiene gas. Curiosamente aquí pasó lo contrario de lo que está pasando en muchos yacimientos, sobre todo en Estados Unidos, que lo que provoca eso es que el gas entra en el acuífero. Aquí lo que pasó es que el acuífero les entró en la formación y se quedaron sin producir de la formación Gárate. Bueno, dentro de lo que cabe, pues fue contrario a ellos. Pero, dependiendo un poco de la zona y de las diferencias de presiones, podría ocurrir sin ningún problema lo contrario. Pero además, bueno, el otro día desde la plataforma, no me acuerdo quién, me mandó una de, bueno, ¿podría pasar esto? Hay un caso en Estados Unidos que ya está recogido, en el que no hubo una conexión a través de, digamos, la fracturación directa, sino que hubo una conexión entre la zona que se ha fracturado y el acuífero a través de un pozo abandonado. Había un pozo abandonado cerca, un pozo abandonado que estaba mal sellado, y al hacer la fracturación se fracturó la tubería del pozo abandonado y el gas subió por el pozo y entró en el acuífero. Bien. No tenemos pozos abandonados en Álava. No hay ninguno. Es una situación que tenemos que tener en cuenta. Y muchos de ellos, hay que decir que están en una situación de abandono un poquito peculiar. O sea, yo cuando estaba trabajando aquí en el Armentia, a mí de repente me llamaron desde la empresa de Bilbao diciendo que tienes que ir a un pozo, me parece que era uno de los Bóveda, no estoy ahora seguro 100%, porque han llamado y diciendo que están saliendo burbujas de gas. Como vas tú allí, un poquito acojonado, hay que decirlo, a ver qué es lo que te vas a encontrar. Allí no había nada, pero yo me encontré con un pozo que estaba hasta con todo el árbol de válvulas arriba, o sea, ese pozo no se había abandonado. Ese pozo sería con la sarta ahí metida desde hacía 50 años, que a saber en qué estado estará. Pues, de este tipo de situaciones tenemos más de 4. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Es un riesgo más que posible. Cuando nos salen de que no hay problema porque la subijana está a 1500 metros y yo voy a querer perforar a 5000 metros y hay 4 kilómetros de distancia, bien. Pero en este caso concreto, por ejemplo, uno de los primeros que se va a perforar, que es el Enara 1-2, está justo al lado del Armentia 1. El Armentia 1 yo estoy casi seguro de que se ha cerrado bien. Casi. Al final, también, después de 10 años cerrado, pues tampoco sabes muy bien los materiales cómo han ido evolucionando. Pero en principio el plan de abandono era bastante bueno. Pero luego, un pozo que tengamos al lado, que va a estar perforado al lado de uno que se perforó en los 40 o en los 50, pues habrá que verlo. Siguiente. Escapes. Pequeños escapes en la maquinaria. Hay que decir que, como estamos trabajando con gas natural, con un gas que es inflamable, todo el sistema de control de la maquinaria que se utiliza en superficie para cuando ya estás produciendo el gas para inyectarlo en el gasoducto, todo es neumático y normalmente utiliza el propio gas natural para presurizar el circuito, y además muchos de los sistemas funcionan en base a que cuando hay una diferencia de presión se libera una pequeña cantidad de gas de uno de los lados, y entonces es una zona que siempre hay escapes de gas pequeños. Por lo tanto, todo el sistema eléctrico tiene que ir muy bien protegido, que sea estanco, etc. Esta es la situación que tenemos. Entonces, siempre hay pequeños escapes en la maquinaria, punto número 1. Lo cual puede suponer una situación de más o menos riesgo. Pero además hay un riesgo adicional, que es la conexión del almacén con la superficie a través de las fracturas. Claro, 5 kilómetros hasta la superficie estamos hablando, parece que es mucho, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el caso Castillo 1, 1959-1960. Y durante la perforación, una mala maniobra, lo que hicieron fue utilizar un lodo muy denso que tapó las grietas que se habían abierto en conexión con el pozo, y el gas, en lugar de ir por donde tenía que ir, se buscó otro camino que era en una vaguada a 900 metros. Un gran incendio, una prohibición durante mucho tiempo de encender fuego en la zona,
la empresa perforadora, muy gentilmente, le regaló cocinas eléctricas a todos los del pueblo para que no encendieran cerillas. Y estamos hablando de en aquel momento la formación que tenía problemas estaba a 2.500 metros de profundidad. Pero esa formación a 900 metros más o menos emergía y encontró una fractura y salió el gas por allí. Son riesgos que tenemos que tener en cuenta. Riesgos químicos de los aditivos. Bueno, pues estamos inyectando una gran cantidad de agua dependiendo un poco de cuánta fracturación queremos hacer. Todo este agua tiene una serie de aditivos. Los aditivos son tóxicos, casi todos los aditivos, hay que decirlo. Y bueno, pues nos aseguran que va a haber un buen tratamiento de esos residuos de agua, etc. Así. ¿Cuántos camiones, qué tipo de camiones tiene que haber? Empezamos a hablar de número de camiones, empezamos a hablar de porcentajes de riesgo de accidentes de ese camión. Es más que posible que aunque sea uno de los camiones sufra un accidente. Hay que tenerlo en cuenta. Terremotos. Cada vez hay más estudios que están relacionando fracking con microterremotos. ¿Microterremotos de qué escala? De escala 2. Algunos de escala 4. He leído incluso uno de escala 5. A ver, aquí hay que aclarar que con el tema de los terremotos hay que tener un poco de cuidado a la hora de intentar relacionar una cosa con otra. Es bastante complicado hablar de relaciones directas, sobre todo porque no se conocen muy bien los mecanismos que desencadenan los terremotos. Es verdad que ahí estamos incidiendo en subsuelo, estamos primero presurizando mucho más el subsuelo, luego lo estamos despresurizando según vamos vaciando de gas, y por lo tanto es muy normal pensar que ahí puede haber reacondicionamientos del terreno y que haya terremotos. Bien, hay que ser un poco cautos porque digo, esto es lo que dice la lógica, pero bueno, a veces no se sabe mucho. Pero sí que es verdad que hay ya bastantes estudios que correlacionan unas etapas de microterremotos que empiezan más o menos coincidiendo con los fenómenos de fracking en la zona. Bien, el que haya en Álava, el que haya en Vitoria un terremoto de escala 2, pues entre comillas, tampoco nos importaría mucho. Ya si vamos a una escala 4, pues empezamos a tener problemas. Quiere decir que, por ejemplo, el riesgo sísmico de Vitoria o de Álava es mayor que el de Vizcaya. Eso también hay que decirlo. O sea, ya estáis en una zona un poquito ahí empezando a pasar a riesgos, no llega a ser riesgo medio, pero sí que es una cosa ahí de medio bajo. Claro, hay que pensar, esto también es una idea que el otro día no le veo por ahí a la idea, pero que nos la mandó, que a 40 kilómetros de aquí tenemos Garoña, que Garoña ha pasado unas pruebas de esfuerzo en el que se pone bastante en duda su capacidad de respuesta ante una situación de terremoto. Así que podemos tratar ya de paso el fracking con pedir de una vez el cierre de Garoña y con pedir unas cuantas cosas. Al final está todo muy relacionado también, porque por detrás está toda la política energética que se está proponiendo. Y casi finalmente, efecto invernadero. El gas es metano. El gas que tenemos en el subsuelo de Álava es metano. Un 99,8% prácticamente de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que es 4 veces más perjudicial que el CO2. Ya estoy diciendo que hay pequeños escapes porque es como funcionan las maquinarias, pero puede haber escapes en conexiones, hay escapes durante la perforación. Bueno, este es el pozo Armentia durante perforación, esta llama que se ve ahí, utilizó una técnica de perforación un poco innovadora, y ahí lo que se hacía era directamente todo el gas que se iba conectando según se iba perforando, se quemaba en una chimenea que estaba allí además. Bueno, ya está desmontada, pero durante la producción la usábamos un poquito de escape de emergencia, por si acaso no lo íbamos a usar nunca, hay que decirlo. Pero ahí estamos quemando CO2 también, y además, de nuevo, aquí detrás está toda la estrategia energética de seguir dependiendo de combustibles fósiles, por lo cual tenemos un problema ambiental asociado. Bueno, ahí tenéis un poquito, y luego ya finalmente la situación internacional. Esto no es que de pronto aquí en Euskadi nos hayamos encasquetado la chapela y ya hayamos dicho no, nosotros no queremos el fracking, aunque sabemos que está funcionando en todas partes. Es una tecnología que está siendo puesta en duda en muchos sitios.
Ya hay prohibiciones, Bulgaria, Francia, en Suiza, en Friburgo, moratorias, estas son las que yo he encontrado, pero es que luego empiezas a ver y resulta que empieza a haber más. Estas son las que yo tengo documentadas. Moratorias en Australia, Canadá, en Quebec, en Sudáfrica, en Renania, en Alemania. Se está ya poniendo en cuestionamiento bastante fuerte en Irlanda. Estaba diciendo, no sabía dónde haya metido Reino Unido el cuestionamiento. Ya ha habido una suspensión en Lancashire por terremotos, y en Estados Unidos están en un debate ahora mismo de lo más encarnizado. Entonces, esta es la situación que tenemos, y hasta aquí les contamos antes de que me sigan estresando.